sustratos que pueden ser, obviamente, el primero de ellos, que es el amoníaco, que en presencia de otros sustratos pueden llegar a dar un aminoácido que particularmente dé la generación de otro aminoácido. También ya vimos que existen coenzimas que pueden estar, bueno, no que pueden, que están presentes para que funcionen bien las enzimas. Vimos que existe un recambio proteico que nos ayudan pues a degradar, a marcar y degradar enzimas que estén dañadas, perdón, proteínas que estén dañadas. También vimos que el producto final que surge de todo esto, pues es la urea, y que para poder generar la urea, forzosamente requerimos el amoníaco transportarlo de donde esté, es decir, músculo o de cualquier tejido, a hígado. Y lo hacemos mediante la glutamina sintetasa, o lo hacíamos mediante el ciclo alanina glucosa, que una vez que llega al hígado, entra el ciclo de la urea, genera urea, esa puede ser liberada al torrente sanguíneo y llegar a nuestros riñones para ser degradada. Pero ahora sí vamos a entrar en materia ya como tal de la biosíntesis y degradación de nuestros aminoácidos. Y vamos a ver que eh, en este esquema vemos claramente cómo la mitad de los 20 aminoácidos se biosintetiza de manera más o menos directa a partir de intermediarios del ciclo del ácido cítrico, o a partir de rutas anapleróticas, en donde pues van a ustedes entender más, porque van a estar haciendo esta función de relleno, de reemplazo, una vez que se sintetizan o degradan estos aminoácidos. Y algo que es muy importante de destacar en este tema es que una vez que se degradan, se va a tener o se va a liberar una molécula que es el amoníaco. Entonces, esta estructura generalmente, o esta molécula, suele ser un tanto tóxica. Sin embargo, el organismo lo mantiene como en equilibrio para evitar esa pues toxicidad. Em, Ahora bien, la disponibilidad biológica que tenemos de nitrógeno es bastante limitada, y la degradación de nuestros compuestos nitrogenados van a conducir a menudo a productos tóxicos, que es lo que les comentaba. Es por eso que el escenario bioquímico vamos a encontrar algunos principios metabólicos nuevos comparados con los que pudiéramos haber visto en carbohidratos y lípidos. Ah, ¿Cuál es la importancia de la utilización del amoníaco? Una de las mayores utilizaciones es para la biogénesis del nitrógeno orgánico. Y aquí vamos a ver varias cosas. Vamos a ver que todos los organismos van a requerir o van a tener rutas comunes de utilización del nitrógeno inorgánico en forma de amoníaco. Este amoníaco a concentraciones elevadas suele ser bastante tóxico. Sin embargo, el amoníaco a concentraciones bajas constituye uno de los metabolitos centrales que actúan como sustrato de 5 enzimas que lo convierten en diversos compuestos orgánicos nitrogenados. Y a pHs fisiológicos, la especie iónica dominante es el ion amonio, que ustedes lo van a encontrar como NH4 más. Todos los organismos van a asimilar amoníaco a través de diferentes reacciones, y vamos a ver que conducen al glutamato, a la glicina, a la asparagina y el carbamoil fosfato. Aquí hay que mencionar que el carbamoil fosfato se utiliza solamente en la biosíntesis de un aminoácido en particular, que es la arginina, así como para la síntesis de urea y de nucleótidos de pirimidina. Vean ustedes cómo pues se representa como una molécula central en el caso de del metabolismo de estos compuestos nitrogenados, ya que la mayor parte del nitrógeno, bueno, va a proceder
de esta molécula de amoníaco, el cual va a parar a los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados que transcurre a través de dos aminoácidos. Generalmente veamos cómo a partir del amoníaco y de un sustrato denominado alfa-cetoglutarato podemos dar lugar a nuestro aminoácido glutamato. O en presencia de glutamato vamos a dar glutamina, que pues prácticamente glutamina y cetoglutarato también terminan dando a glutamato. Este dice que va a generar otros aminoácidos que ustedes recordarán son los siguientes, pues restantes, ¿no? Aminoácidos que nos quedan. De la glutamina van a derivar cosas importantes como los nucleótidos de purina, los nucleótidos de histidina, los aminoazúcares, el triptófano y la histidina. Vamos a ver que a partir del aspartato y el amoníaco podemos generar asparagina y un caso importante es que a partir del amoníaco y carbamoil fosfato podemos dar lugar a argininas, pirimidinas y urea. Este nitrógeno amino del glutamato, así como el nitrógeno amida de la glutamina, son ambos extraordinariamente activos durante la biosíntesis. Vamos a estar viendo a continuación las enzimas que son comúnmente, bueno, que se utilizan comúnmente en esta biosíntesis. Dentro de estas enzimas vamos a tener, por ejemplo, a la glutamato deshidrogenasa. Y aquí vamos a ver que ocurre una aminación reductora del alfa-cetoglutarato. Ustedes, si se fijan, generalmente el glutamato dice que da otros aminoácidos y da una gran cantidad de precursores de otros aminoácidos. Entonces, por eso es importante o por eso existe una enzima en específico que pues va a dar lugar a otras cosas. Entonces, esta glutamato deshidrogenasa va a catalizar la reacción que, que se da entre el alfa-cetoglutarato, el amoníaco, un cofactor como lo es NADPH, y vamos a tener aquí protones. Esta reacción es simplemente una aminación reductora de nuestra molécula de alfa-cetoglutarato y esta reacción es totalmente reversible. Vean cómo la estructura lo único que hicimos es quitar este grupo ceto y adicionar un grupo amino. Y entonces, ahora sí, tenemos a nuestro aminoácido como nosotros lo conocemos y lo recordamos. Vamos a ver que está caracterizado por su cadena lateral, su protón, por su grupo amino y por su grupo carboxilo. Vamos a estar liberando agua y vamos a estar oxidando a NADPH. Vamos a ver que en las células animales la enzima actúa en dirección de síntesis, así como en dirección de degradación, es decir, que pasamos de alfa-cetoglutarato a glutamato, o bien podemos degradar el glutamato a alfa-cetoglutarato, aportando este alfa-cetoglutarato al ciclo del ácido cítrico, que es lo que yo les digo, que aquí en este momento ustedes deben de empezar a unir o hilar estas rutas. Prácticamente si este aminoácido se degrada en alfa-cetoglutarato, ¿qué nos está proveyendo? Pues está proveyendo de un sustrato útil para el ciclo del ácido cítrico. Y esta es una de las reacciones anapleróticas que comentábamos. Si este ciclo fuera único o se quedara con la cantidad de concentraciones de ese sustrato, pues en algún punto se acabaría. Sin embargo, como tenemos la capacidad de esta reversibilidad, este alfa-cetoglutarato siempre podrá estar ahí presente para ser utilizado. La enzima glutamato deshidrogenasa en los animales utiliza al NAD como principal cofactor, pero también podemos encontrar a NDPH, bueno, o NDP. Y esta enzima se caracteriza por ser un hexámero de subunidades idénticas que se encuentran principalmente en las mitocondrias, por lo que su papel principal es la generación de energía. ¿Alguna duda, chicos? No, profesora, pero yo, bueno, tengo un comentario. Sí. Lo de el alfa-zeta glutarato, bueno, estaba investigando
y dice que cuando se convierte en succinil-CoA en lo de el ciclo del ácido cítrico, Ajá. es la única reacción irreversible. Bueno, no sé, eh, Sí, tengo o sea, entendido que, sí, exactamente esta, como tú lo mencionas, la acción que hace de alfa-cetoglutarato a la otra molécula que acabas de mencionar, esa reacción como tal es irreversible. O sea, no es que el otro producto que se obtiene regrese a alfa-cetoglutarato. ok, Sin embargo, ustedes, bueno, no sé si te acuerdas que habían unas rutas que les llamaban anapleróticas. Entonces, esta reacción, por eso inclusive, no sé si te acuerdas, en el diagrama del ciclo del ácido cítrico, este compuesto en particular lo ponen como entre corchetes y te dicen que depende de su concentración, como la síntesis, no me acuerdo si es del succinato. El chiste es que si este compuesto se llegase a acabar, haría que pues de alguna manera, el ciclo se rompa, que ya no haya esa ciclicidad. Entonces, por eso es que estas rutas anapleróticas existen. Este compuesto jamás se acaba. ¿Sí me doy a entender? ok. Sí, 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 muchas gracias. Vale. Bueno, ahora vamos ay, ahora vamos a ver cómo esta enzima es controlada alostéricamente y la síntesis de alfa-cetoglutarato tiene como modos de regulación y dentro de estos modos de regulación, ¿qué es lo que lo va a estar regulando? Esta eh, pues regulación está basada en que se puede inhibir la glutamato deshidrogenasa ya sea porque hay una gran concentración de ATP o de GTP y por lo tanto el sistema dice, ¿sabes qué? Ya no necesitamos que se produzca más alfa-cetoglutarato, entonces inhiben por completo esta enzima y por lo tanto ya no se da la conversión. Pero se puede ver estimulada si hay o concentraciones elevadas de ADP y GDP, que es su contraparte, esto que nos estaría indicando que el sistema pues requiere energía y la enzima está activada en situaciones de baja carga energética. Tenemos que la glutamato sintasa, que es otra pues enzima que pudiéramos estar viendo, esta glutamato, bueno, más bien esta glutamato deshidrogenasa es una glutamato sintasa dentro de los nombres que le otorgamos a las enzimas pues está catalogada como una sintasa y actúa en la biosíntesis del glutamato en una gran mayoría de células. Esta glutamato sintasa fue aislada de varias bacterias. ¿Y con qué finalidad? Pues para poder estudiarla y saber cómo estaba constituida. Se dieron cuenta que contenía dos tipos de subunidades, una alfa y una beta, y había una holoenzima de 800 kilodaltones. El protómero alfa y beta contenía como cofactores AFAT y FMN y varios centros hierro-azufre. Y esta glutamato sintasa en otros organismos tiene como cofactor ANAT, específicamente pues en organismos como nosotros, porque en bacterias pues tendría AFAT y FMN. Ahora vamos a hablar de la enzima glutamina sintetasa. Esta glutamina sintetasa sirve para la generación de nitrógeno amida biológicamente activo. Y aquí lo que vamos a hacer es que una vez que tenemos nuestro glutamato, vamos a ver que puede haber una reacción nuevamente con el compuesto amoníaco en presencia de ATP. Y aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a dar una conversión de glutamato a glutamina, que es una reacción catalizada por la glutamina sintetasa. Esta enzima siempre va a requerir la presencia de magnesio
para poder funcionar adecuadamente. Y si observamos la imagen, aquí lo único que está pasando es que pierde un oxígeno de su grupo carboxilo y se une este grupo nitrogenado. Generamos ADP, así como fosfato inorgánico. Y entonces ya tenemos también otro aminoácido que ha sido sintetizado. Este término de sintetasa es aplicado ya que la reacción acopla la formación del enlace con la energía liberada por la hidrólisis del ATP. Prácticamente es una reacción que requiere un gasto energético. Por eso es que se le determina como sintetasa. La reacción se produce a través del intermediario acilfosfato, en donde aquí no se esquematiza, pero pues obviamente se une o hay una reacción en donde se une el ATP para posteriormente pues liberar este grupo fosfato y generar ADP. El ATP lo que hace es que fosforila al carbono delta del glutamato para dar un anhidro de ácido carboxílico fosfórico. Y una vez que se genera pues ese intermediario, posteriormente sufre el ataque nucleofílico por parte del nitrógeno del amoníaco para dar el producto final de amida. Digamos que estas reacciones, bueno, por este aporte energético es que pues está favorecida. ¿Y cuál es la importancia de esta enzima glutamina sintetasa? Es que la glutamina ocupa un lugar central en el metabolismo del nitrógeno, por eso es muy importante. También se ha visto que el nitrógeno amida, que obviamente estamos generando, va a servir también para sintetizar otros aminoácidos, como por ejemplo el glutamato, triptófano e histidina, así como también a los nucleótidos de purina y pirimidina y los aminoazúcares. Esta enzima es catalogada como un elemento clave en la desactivación tóxica del amoníaco que se forma por el catabolismo de los aminoácidos, especialmente en el cerebro. El glutamato y la glutamina son dos de los aminoácidos libres que se van a encontrar en mayor proporción en las células cerebrales. Y se ha visto que la acumulación de estos aminoácidos puede causar que se reduzcan las concentraciones de alfa-cetoglutarato, que es el precursor principal, interfiriendo de esta forma con el ciclo del ácido cítrico y la generación de energía. Por eso es que siempre se guarda un balance, si no estaríamos pues afectando a todo el organismo. Y esta glutamina va a participar en la excreción de amoníaco en el riñón y es un combustible importante para las células del sistema inmunitario. Es por ello que se le considera pues de relevancia. Y como siempre hemos visto, todos estos sistemas deben de estar regulados. Aquí vamos a hablar de cómo se está regulando esta enzima en particular. La actividad de esta glutamina sintetasa se puede ver controlada por dos tipos de mecanismos. El primero de ellos es una regulación alostérica mediante una retroinhibición acumulativa. Y el segundo mecanismo es simplemente una modificación covalente de la enzima producida mediante una cascada de regulación. Con respecto a la retroinhibición acumulativa, esta inhibición hace referencia a que la glutamina sintetasa es una enzima que puede tener 8 sitios activos y por lo tanto es que van a existir 8 retroinhibidores específicos o 8 moléculas que pueden estar ejerciendo un efecto inhibitorio. ¿Cuáles son estas moléculas que pueden inhibirla? Pues son los productos finales metabólicos de la glutamina, es decir, el triptófano, la histidina, la glucosamina 6-fosfato y el carbamoil fosfato, CTP y AMP.
Cualquiera de estas moléculas va a poder estar inhibiendo a nuestra enzima. También vamos a ver que algunos indicadores de algún otro tipo del estado general del metabolismo de los aminoácidos van a poder inhibirla, como la alanina o la glicina. Y cada compuesto que se pueda unir a esta glutamina sintetasa va a producir una inhibición parcial. Sin embargo, en combinación, el grado de inhibición aumentaría hasta un bloqueo casi completo. Por eso es que se le dice una retroinhibición acumulativa. Si hablamos que hay 8 sitios de los cuales pueden ser inhibidos y, por ejemplo, en un momento dado se pega triptófano, pues obviamente que va a disminuir su actividad, pero va a ser súper leve. Pero si después llega triptófano, histidina y glucosamina 6-fosfato, pues ya estamos inactivando o sí, inhibiendo parcialmente con una mayor fuerza a nuestra enzima. Entonces, ahora sí va a perder un poco más de actividad. Sin embargo, si se pegan sus 8 retroinhibidores específicos, pues va a dejar de actuar completamente, porque todos sus sitios activos van a estar completamente bloqueados. Y esto garantizaría que la acumulación del producto final de una ruta no desactive el aporte de un sustrato, como es la glutamina, necesario para otras rutas. Y pues es un poco pues difícil llegar a este bloqueo completo, por lo tanto, generalmente las inhibiciones van a ser parciales. Vamos a ver que esta enzima va a poder sufrir esta modificación covalente, que pues es conocida como adenililación. Y esta adenililación es simplemente el hecho de la unión pues de este grupo adenilado, en donde tenemos nuestra adenina unida a un grupo fosfato, que obviamente fue perdido a partir de un ATP. Entonces, tenemos la parte rosa, que es la parte adenilada, por así decirlo, y nuestra enzima. Y prácticamente esta modificación covalente, lo que sucede o se da es en el residuo de tirosina específico de la enzima, que reacciona con el ATP para formar un grupo éster entre el hidroxilo fenólico y el fosfato del AMP resultante, lo cual va a inactivar el sitio o el lugar catalítico adyacente. Y por lo tanto, de esta forma o este mecanismo inactivamos a nuestra enzima. Y vamos a ver que esto es un poco más complejo de lo que podría pues decirse. En este esquema vamos a ver cómo, obviamente, pues como ya lo mencionábamos, ¿no? La carga energética pues va a estar activando, ¿no? A nuestra enzima. También va a estar involucrada las concentraciones de alfa-cetoglutarato, así como de ATP o la glutamina. Entonces, en este esquema lo que vamos a ver es que nuestra glutamina sintetasa puede estar activa o inactiva. Y ambas reacciones van a ser catalizadas por una adenililtransferasa y una proteína reguladora denominada PI2, que si ustedes se fijan en el esquema, este proceso es regulado por esta, que es la adenililtransferasa, o por PI2. Y básicamente estos procesos son nada más conocidos como adenililación o desadenililación, que es esta pérdida de este grupo AMP. Vamos a ver que esta proteína reguladora PI2 puede estar uridilada o desuridilada. Y esto va a determinar que el complejo catalice o pueda llevar a cabo la adenilación o desadenililación. Entonces vean ustedes en este esquema, si el complejo está uridilado, vamos a ver cómo va a poder llevarse la acción de desadenilación y vamos a poder activar a nuestra
glutamina sintetasa. Sin embargo, si esta proteína está desurilada, pues va a estar favoreciendo la adenilación y por lo tanto vamos a estar inactivando a nuestra glutatión sintetasa. Sin embargo, para que pueda ocurrir pues esta parte de uridilación y desuridilación, vamos a ver que esta PEI2 va a estar infiriendo una tercera enzima. ¿Y qué tercera enzima es? Pues es una uridil transferasa. Esta uridil transferasa, que es esta que vemos aquí, va a transferir un residuo de UMP a un lugar específico de nuestra molécula, que está ya pues uridilada. Y esta es la que ya tiene acción y puede estar interviniendo en este proceso para activar o inactivar a nuestra glutatión sintetasa. Vamos a ver que el producto que se genera va a estar reaccionando o que reacciona con la transferasa, va a estar estimulando su desadenilación de la glutamina sintetasa y por lo tanto la va a estar activando. Y vamos a ver que esta forma de PI2 que no contiene AUMP va a convertir la adenililtransferasa en una enzima adenilizante. Por lo tanto, va a estar inhibiendo a nuestra enzima. También vamos a ver que la actividad de la uridiltransferasa va a estar estimulada, o sea, esta tercera enzima que comentábamos, va a estar estimulada por las concentraciones de ATP, así como de las concentraciones de alfa-cetoglutarato. Entonces, si hay altas concentraciones, pues se va a estar estimulando. Sin embargo, va a poderse ver inhibida si hay una gran concentración de glutamina. Si el organismo siente que hay una gran concentración de glutamina, pues separa esto y por lo tanto ya no vamos a estar favoreciendo que nuestra glutatión sintetasa se active. Profesora, Mande. disculpe, es que casi no la escuchamos. Ok. ¿Así ya se escucha mejor? Ya, Ah, gracias. perfecto. Gracias. Entonces, básicamente, como les decía, esta enzima, que es la uridil transferasa, va a poderse ver regulada por las concentraciones de ATP y alfa-cetoglutarato, las cuales si están pues en concentraciones elevadas, van a estar favoreciendo su actividad. Sin embargo, la glutamina va a estar inhibiéndola. También vamos a ver que cuando el aporte de nitrógeno activado, es decir, la glutamina es alta o hay altas concentraciones de glutamina, vamos a estar, pues obviamente, inhibiendo la biosíntesis, porque ya no es necesario generar más. Y vamos a también ver que este, pues, compuesto que no contiene este UMP va a poder estarse acumulando y por lo tanto, si se acumula, va a poder estar, pues, activando, vaya la redundancia, la adenilación de la adenililtransferasa y por lo tanto va a estar inactivando a nuestra proteína. Y si se acumula, pues una porción grande de glutamina sintetasa con AMP, pues esta es obviamente pues inactiva. También vamos a ver que cuando el aporte de nitrógeno activado son bajos, se va a estar y además se esté acumulando lo que es el sustrato alfa-cetoglutarato, así como las concentraciones de AMP sean abundantes, vamos a estar favoreciendo la actividad de la glutamina sintetasa. Y pues prácticamente esas son las formas en que vamos a poder o vamos a encontrar que se esté regulando esta sintetasa.
Ahora bien, ¿qué pasa con la asparagina sintetasa? Esta es otra enzima de importancia. Esta ejerce una reacción semejante o parecida de amidación. Y si ustedes ven aquí, partimos de aspartato en presencia de ATP y obviamente nuestro amoníaco o nuestro sustrato. Esta reacción, para que pueda llevarse a cabo y generar asparagina, otro aminoácido, es decir, para sintetizar otro aminoácido, vamos a requerir una enzima denominada vamos a requerir la asparagina sintetasa para que se convierta de aspartato a asparagina. Y lo único que hacemos es igual, a- eh, agregarle este grupo amida, generar AMP y se generan el pirofosfato inorgánico, así como un glutamato. Y la asparagina sintetasa rompe el ATP para dar AMP y pirofosfato inorgánico. Esta posee una amplia distribución, aunque su contribución a la asimilación del amoníaco es mucho menor. Y se recordarán en el esquema que les presenté al principio, también podemos tener había un sustrato denominado carbamoil fosfato. Entonces, por lo tanto, existe una enzima específica denominada carbamoil fosfato sintetasa. Y esta lo único que hace es generar intermediarios para la síntesis de arginina y pirimidina. Entonces, van a ir, o sea, si ustedes van pues hilando un poco, van viendo cómo a partir de un aminoácido se pueden sintetizar otros muchos, bueno, bastante más aminoácidos. En este caso, la ruta final de asimilación del amoníaco forma en primer lugar carbamoil fosfato y la enzima responsable, pues es exactamente igual que el sustrato carbamoil fosfato sintetasa. Ustedes vean cómo partimos de amoníaco, ATP y HCO3, que al momento de reaccionar forman carbamoil fosfato, ADP y fosfato inorgánico. Y en presencia de glutamina, vamos a estar igual generando este carbamoil fosfato, así como dos moléculas de ADP, pirofosfato y glutamato. En este caso, el amoníaco como la glutamina pueden actuar ambos casos como donadores de nitrógeno, que son los que están formando pues dicho sustrato. Y aquí vamos a ver que las células eucariotas van a contener dos formas de la enzima, la denominada forma 1 o la denominada forma 2. ¿Y de qué depende esto? Pues del sitio en el que se encuentre. La forma 1 se encuentra en las mitocondrias y tiene preferencia por el amoníaco como sustrato. Y esta se utiliza en la ruta de síntesis de la arginina y del ciclo de la urea. Mientras que la enzima carbamoil fosfato sintetasa, que es la forma 2, se encuentra específicamente en el citosol y tiene preferencia por la glutamina. Y por lo tanto va a participar en la síntesis de nucleótidos de pirimidina y va a ser inhibida por la uridina trifosfato. Aquí podemos observar que existen ciertas consecuencias metabólicas por la ausencia de compuestos de almacenamientos nitrogenados. ¿Y a qué nos referimos con ello? Eh, si si faltan estos compuestos nitrogenados, pues vamos a ver que no se pueden sintetizar de manera adecuada algunas estructuras, principalmente aminoácidos. Y podemos ver que están implicados en este caso el metabolismo de los lípidos y los carbohidratos. Este metabolismo de lípidos y carbohidratos puede almacenarse para movilizarse según las necesidades de un organismo en cuanto a la generación de energía o para la biosíntesis. Sin embargo, el metabolismo de los compuestos nitrogenados, pasado el estado embrionario, eh, ellos, o más bien en este estado embrionario, una vez que se pasa, no disponemos de compuestos de nitrógeno poliméricos,
Es decir, que no es que se estén produciendo constantemente, sino que nos quedamos con una cantidad en específico, cuya función sea el almacenamiento y la liberación según la demanda. Esto no existe. Por lo tanto, no hay pues reservas de almacenamiento de nitrógeno de uso generalizado, que es una contraparte o una desventaja que puede tener este metabolismo comparado con lípidos y carbohidratos. Si ustedes recordarán, en carbohidratos tenemos glucógeno, ¿no? Que es una forma de almacenamiento de los carbohidratos. Tenemos a los triacilgliceroles, que es una forma de almacenamiento de los lípidos en los adipocitos. Y estos están ahí disponibles en el organismo para poder ser movilizados de acuerdo a las necesidades que tenga este. Sin embargo, estos compuestos nitrogenados no van a tener reservas de nitrógeno, no hay manera de almacenarlo en el organismo, lo que ocasiona que su disponibilidad sea limitada del nitrógeno que pudiera utilizarse para la síntesis de estos aminoácidos o de otras estructuras. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Entonces, como no hay almacén para el nitrógeno, ¿lo desecha? ¿Se desecha? Exactamente. Más adelante veremos que el organismo como tal, inclusive, tiene que desecharlo porque esta molécula de amoníaco es tóxica para nosotros. Entonces, forzosamente debe de eliminarse, pero pues también es una desventaja porque no hay esas reservas, ¿no? O sea, si tú de momento necesitas la síntesis de un aminoácido en particular y pues estás bajo de estos compuestos nitrogenados, pues va a ser difícil generarlas, ¿vale? Entonces de aquí se obtiene el amoníaco para la urea, ¿no? O sea, Exactamente. ok. Este metabolismo de compuestos nitrogenados dan como punto final la generación de este amoníaco y la generación de urea. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene dudas? No, profesora. Vale. Es por ello que como no existen formas de almacenamiento, los animales deben de reponer continuamente los aportes nitrogenados mediante ¿qué? Pues lo más fácil de obtener es mediante nuestra alimentación, con el objetivo de poder reemplazar el nitrógeno que se pierde a través del catabolismo. Cuando las proteínas de la alimentación son insuficientes, pues se degradan las proteínas que se han elaborado con otros fines, principalmente las proteínas musculares. Sin embargo, esto cuando sucede, pues ya no se reponen. Entonces, aquí, por ejemplo, cabe señalar que si, por ejemplo, ustedes como bioquímicos diagnósticos encuentran una persona que está malnutrida o desnutrida y no tiene el aporte necesario de estas fuentes de nitrógeno, es decir, proteínas, las cuales entran de manera exógena para poder ser degradadas y por lo tanto hacer nuestra síntesis normal de aminoácidos, pues ¿qué pasa? El mismo individuo, las reservas que entiéndase que no son reservas, sino que tú tienes de alguna manera proteínas musculares que están ahí, que tienen una utilidad funcional para tener una calidad muscular, van a ser degradadas porque el organismo lo necesita, pero pues ya nunca las va a reponer. Y entonces pues vienen problemas alternos en donde la persona además de pues anemias, malnutriciones y demás, pues ya no va a tener a lo mejor una buena calidad muscular. Por eso es la importancia de tener una buena alimentación de estos compuestos nitrogenados. Y por lo tanto, si todo es ideal y están en condiciones óptimas, los animales mantienen un consumo y una excreción de nitrógeno equivalentes, que es lo que hablábamos hace un momento con su compañero. Así como entra, estos compuestos nitrogenados se consumen, se degradan, se utilizan y por lo tanto se excreta el nitrógeno que no se requiere en forma de amoníaco. Y esto siempre guarda un equilibrio. Si existe, puede existir un balance nitrogenado positivo, es decir, que haya un exceso de estos compuestos cuando el consumo, bueno, se da si el consumo normal de nitrógeno supera a la pérdida o a lo que se está excretando. Y esto se puede observar durante el embarazo, el crecimiento de un niño o la recuperación después de un periodo de inanición.
¿Por qué? Pues porque obviamente requerimos más compuestos de estos durante estas fases o periodos para poder estar sintetizando de manera adecuada los aminoácidos necesarios. Sin embargo, cuando hay un balance de nitrógeno negativo, es decir, que se pierde más nitrógeno del que se está ingiriendo, esto regularmente lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en la vejez, en procesos de inanición, es decir, cuando no comemos o en determinados estados patológicos. Por eso es como importante siempre tener un buen equilibrio para mantener esta síntesis de aminoácidos y esta degradación de aminoácidos de manera adecuada y no afectemos al organismo, porque si recordamos, si tenemos una deficiencia en aminoácidos, pues obviamente no se va a poder llevar a cabo de manera adecuada la generación de nuestras proteínas. Ahora bien, eh, las capacidades de biosíntesis de los organismos van a diferenciarse en cuanto a su capacidad de poder sintetizar aminoácidos. Por ejemplo, vamos a ver que la bacteria y la mayoría de las plantas van a sintetizar todos sus metabolitos nitrogenados a partir de una única fuente de nitrógeno, que es el amoníaco o el nitrato. Solo requieren amoníaco o nitrato para sintetizar todos sus compuestos o metabolitos nitrogenados. Sin embargo, por ejemplo, algunos microorganismos utilizarán un aminoácido ya formado cuando se disponga de él en vez de sintetizarlo. Es decir, que ya hay como pues ese preformado y a partir de él es que se sintetizan los demás. Y tenemos el caso de los mamíferos que tienen unas características intermedias. Estos organismos son capaces de sintetizar aproximadamente la mitad de los 20 aminoácidos en las condiciones necesarias para su crecimiento y para el mantenimiento de un balance nitrogenado normal. Eh, una vez dicho esto, vamos a ver que para que un organismo pueda sintetizar de manera adecuada a los aminoácidos, es que digamos que la literatura am, mm, divide o clasifica los aminoácidos en esenciales y no esenciales. Y esta clasificación está basada en lo que consumimos, vaya, ¿no? Estos aminoácidos esenciales son aminoácidos que han de proporcionarse en el alimento para satisfacer las necesidades metabólicas de un animal y van a poseer estructuras complejas como anillos aromáticos, cadenas laterales e hidrocarbonadas. Y prácticamente, generalmente, estos aminoácidos esenciales suele el organismo no sintetizarlos, sino que forzosamente los requerimos de la ingesta de alimentos. Y tenemos los aminoácidos no esenciales, que son aminoácidos que no es necesario proporcionar porque pueden biosintetizarse en cantidades suficientes, es decir, que se pueden encontrar en los alimentos, pero pues no es necesario que lo consumamos porque nosotros mismos lo sintetizamos. Y se sintetizan con facilidad a partir de metabolitos abundantes como los intermediarios de la glucólisis o del ciclo del ácido cítrico, que esto es, por ejemplo, lo que cabe recalcar. Los mamíferos tienen como ese punto intermedio, pueden ocupar sustratos eh, que vienen de otras rutas metabólicas o a partir de un aminoácido pues ya preformado, ¿no? Como lo habíamos visto anteriormente. No sé si hay alguna duda de esto. No sé si les causé confusión, pero así están designados como esenciales y no esenciales y básicamente hace referencia a lo que ingerimos, vaya. ¿Sí, chicos? Sí, profe, sí se entendió. Vale, gracias. Y en esta tablita les pongo cuáles son o cómo es que se clasifican en esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que nosotros no podemos sintetizar,
Son arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Y los no esenciales son la alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina, que todos estos nosotros los sintetizamos. Y cabe destacar que, ¿por qué estos los sintetizamos? Pues porque son aminoácidos con un alto impacto valor para las necesidades del organismo. A partir de ellos son precursores, pues, de otras cuestiones que ayudan a sobrevivir al organismo. Algunos especialistas en nutrición han recomendado un consumo de proteínas y ellos establecen que de 50 a 100 gramos al día o más de 100 gramos al día es lo que se puede como consumir de proteínas. El ser humano puede mantenerse bien con una alimentación que contenga tan solo 20 gramos al día, si esas proteínas son de alta calidad nutricional y se presenta en proporciones adecuadas de los aminoácidos esenciales. Y en el caso del ser humano, las proteínas de los mamíferos son consideradas las de mayor calidad nutricional, seguidas de las de pescado y las aves, y al final la de las frutas y las verduras. Es por eso que, por ejemplo, si ustedes al futuro en un diagnóstico clínico se encuentran con personas que son, no sé, por ejemplo, veganas o vegetarianas, entonces ahí se debe de tener como un control bastante importante para sustituir esa proteína de alta calidad que ellos no consumen, porque generalmente en estas proteínas de alta calidad van estos aminoácidos esenciales que generalmente nosotros no sintetizamos. Y entonces muchas personas que llevan este tipo de nutrición, pues si no lo hacen de una manera adecuada y asistida, pueden desarrollar pues diferentes patologías que en vez de ayudarlos, pues pueden perjudicarlos. Ah, y bueno, vamos a empezar a hablar acerca de las reacciones que se llevan a cabo. Generalmente las reacciones que vamos a estar viendo son de transaminación. Y este término de transaminación, pues desempeña un papel fundamental en el metabolismo de los aminoácidos, ya que proporciona una ruta para la redistribución del nitrógeno de los aminoácidos, porque básicamente lo único que hacemos es mover o cambiar a estos grupos aminos. Y la utilización del nitrógeno del glutamato para la síntesis de otros aminoácidos también se llevan a cabo por transaminación. Por ejemplo, en este ejemplo yo les pongo que esta reacción es una transaminación, la cual, pues obviamente, como su nombre lo indica, va a estar catalizada por una enzima denominada transaminasa o aminotransferasas. Cualquiera de esos dos términos son correctos. Y entonces en este caso, si tenemos la presencia de un glutamato y un alfa-cetoácido, esta reacción, es decir, la transferencia de este grupo amino a esta molécula, que es básicamente lo único que hace la transferencia del grupo amino, por eso es transaminación, vamos a ver que lo cataliza esta transaminasa. Y pues veamos cómo de glutamato pasamos a alfa-cetoglutarato y de un alfa-cetoácido pues pasamos a la formación de un aminoácido. Bueno, como ya les dije, se lleva a cabo por la transferencia de un grupo amino, generalmente proveniente del glutamato, a un alfa-cetoácido con la formación del correspondiente aminoácido más el derivado alfa-ceto-glutarato. Y la dirección en que se produce esta transaminación va a estar controlada en gran parte por las concentraciones intracelulares de los sustratos y los productos, es decir, que se pueden utilizar para la síntesis o degradación de nuestros aminoácidos. Aquí, por ejemplo, en nuestro caso, en este caso puntualmente, la regulación va a estar dada solo por la concentración del sustrato. Si hay mucho sustrato, pues
la enzima dice, ya no tengo que generar más. Si hay poquito sustrato, dice la enzima, yo tengo que activarme y ejercer mi acción para transformar. En este caso vamos a ver que las enzimas generalmente utilizan una coenzima y esta es denominada piridoxal fosfato. Esta coenzima que pues gracias a ella tiene una funcionalidad adecuada nuestra enzima denominada piridoxal fosfato va a proceder de una vitamina B6 y la parte funcional del cofactor es un grupo funcional aldehído, que es el que pues va a tener acción en el proceso de catalizar la reacción. Y veamos cómo generalmente se va a formar una estructura denominada base de Schiff entre el aminoácido, que es esta parte de aquí, y el piridoxal fosfato, que como vean, el grupo que es funcional, pues es el grupo aldehído. La catálisis se inicia con la condensación de este grupo aldehído con el grupo amino de un aminoácido y da el intermediario de base de Schiff o aldimina. Y la literatura reporta que la mayor parte de estas enzimas aminotransferasas utilizan el glutamato o el alfa-cetoglutarato como uno de los pares aminoceto, es uno de los dos pares aminoceto implicados. Es decir, que podemos estar ocupando glutamato o alfa-cetoglutarato para poder llevar a cabo estas reacciones. Y dos de estas enzimas son importantes en el diagnóstico clínico de algunas enfermedades. Por ejemplo, la glutamato oxalacetato transaminasa sérica o la glutamato piruvato transaminasa sérica. Si por alguna razón estas enzimas se encuentran elevadas en el torrente sanguíneo, van a estar dando un indicio para eh, decirnos que puede haber una lesión celular que se produce en el infarto al miocardio, la hepatitis o infecciones u otras lesiones en cualquier órgano. Y generalmente estas enzimas son abundantes en corazón y en hígado, pero pues se pueden liberar y por eso es que las encontramos en el torrente sanguíneo. Entonces, ustedes como bioquímicos diagnósticos es importante que conozcan como eh, la función o actividad que tienen estas enzimas. ¿Por qué? Porque si en algún punto dado ustedes quieren diagnosticar alguna patología, lo pueden hacer a través de pues la cuantificación de los niveles de estas enzimas que pueden dar indicios para algunas enfermedades. Existe un término implicado en este metabolismo de compuestos nitrogenados, el cual se le denomina recambio proteico. Este recambio proteico hace inferencia a que hay una biosíntesis y degradación continua de las proteínas. No es como algo que esté estático, por así decirlo, sino que constantemente, como se sintetiza una proteína, esta se degrada o si se consume de manera endógena, perdón, de manera exógena, pues esta se degrada para pues generar o sintetizar algo más. Entonces, muchos de los aminoácidos liberados durante el recambio proteico se reutilizan en la síntesis de proteínas nuevas. Por eso es que decimos que no es un proceso estático, sino que continuamente se está renovando. Y de manera cuantitativa, el recambio proteico puede mostrarse pues de la siguiente forma. Se, pues los bioquímicos hicieron como diferentes análisis o pruebas, experimentos y observaron que si se sintetizan unos 400 gramos de proteína al día, se van a degradar 400 gramos.
¿Por qué? Porque decimos que es un proceso continuo. Lo que entra o más bien lo que se obtiene, se degrada. Porque pues estamos en este equilibrio. Sin embargo, se observó o se vio en estas investigaciones que 3/4 de los aminoácidos que han sido liberados de estos 400 gramos se reutilizan en la síntesis proteica y el resto se degradan y se excretan. Entonces, esto dio pauta para establecer que el conjunto total de aminoácidos consiste en 500 gramos al día, es decir, 100 ingeridos y 400 liberados a través de la degradación proteica. Y pues todo esto fue establecido por los investigadores, son como datos que ya están preestablecidos. ¿Y cuál es la importancia de que exista este recambio proteico? Pues una de las principales razones de que exista es que es un sistema de control de la calidad ineficaz en el que tanto proteínas normales como modificadas se degradan y sustituyen aleatoriamente. Eh, pues por alguna razón el organismo así fue diseñado, así fue hecho, y por lo tanto, pues simplemente tanto proteínas normales como aquellas que han sufrido alguna modificación se van a estar degradando y sustituyendo de manera aleatoria. Sin embargo, actualmente se ha visto que este proceso no es del todo aleatorio, sino que las moléculas de proteína que han sufrido una alteración química son las que se degradan con preferencia. Y bueno, esto tendría mucho sentido, puesto que el organismo es una maquinaria lo suficientemente, pues, perfecta, por así llamarlo, que si ve que algo está alterado, pues su finalidad o su punto de ataque sería degradarlas para que no ocasionaran o perjudicaran al organismo. Y un cambio químico puede marcar a una molécula proteica, haciendo que pase a ser el objetivo de una enzima proteolítica que identifica específicamente el marcador y que se encargará de degradarla. Entonces, también es como súper interesante cómo el mismo organismo establece este tipo de maquinarias. Al momento en que se altera la estructura proteica, esta alteración o este cambio químico le va a dar la señalización pertinente para que las enzimas vayan y degraden únicamente esa proteína. ¿Por qué? Porque de alguna manera se marcó o está marcada para su degradación. Y por ejemplo, esto que decíamos que simplemente pues así sucede o así pasa en nuestro organismo, es que eh, las proteínas van a tener diferentes tiempos de vida, van a ir desde vidas cortas hasta vidas largas y se van a encontrar en diferentes zonas intracelulares para que suceda pues este recambio proteico. Y por ejemplo, podemos ver cómo algunas proteínas pueden estar localizadas en el núcleo como productos de oncogenes, pueden estar en el citosol como por ejemplo la ornitina descarboxilasa, la tirosina aminotransferasa, la proteína sinasa C, algunas como el ácido delta aminolevulónico, sintetasa, o en el retículo endoplásmico como la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Todas estas que les mencioné, sus tiempos de vida son extremadamente cortos, son menores a 2. Entonces este recambio proteico se está llevando pues en menos de 2 horas. Y podemos ver el contraste como más de 200 horas se requieren para degradar, por ejemplo, a las histonas, a la hemoglobina, al glucógeno, al receptor de acetilcolina, que pues de alguna manera esto tiene sentido porque pues a lo mejor estas que tardas más en degradarlas es porque tienen una mayor utilidad o un mayor aporte en nuestro organismo a diferencia de las otras que pues se tienen que estar desechando constantemente. El recambio proteico va a cumplir dos funciones principales. La primera de las funciones que cumple son las siguientes. La digestión proteica.
que proporciona aminoácidos para la síntesis de proteínas y otros metabolitos derivados de aminoácidos, que pues es lo que hablábamos, ¿no? Si consumimos las proteínas, pues requerimos degradarlas para poder pues generar otras nuevas o derivados. Y la segunda función es que sirve para librar a las células de proteínas defectuosas, que, que incluyen las dañadas por mutaciones o por el ambiente. Y este recambio proteico es de gran interés actualmente, ya que se han visto implicaciones de las reacciones protolíticas selectivas en las rutas de señalización que conducen a procesos de apoptosis. Estos procesos de proteólisis limitada o rupturas de unos pocos enlaces peptídicos específicos de una proteína tienen un conjunto de funciones adicionales. Por ejemplo, ¿qué va a estar haciendo? Van a estar regulando la expresión génica, que pues eso es súper importante. Va a poder también haber una respuesta a la agresión ambiental, así como la participación en las rutas de señalización celular. Es por ello que esta parte de pues marcado y degradación de las proteínas son esenciales para que eh, distintos procesos funcionen adecuadamente en el organismo. Y se pensaba que la mayor parte de las proteasas intracelulares participaban en el recambio proteico. Sin embargo, actualmente se ha visto que las proteínas se pueden degradar en casi todos los comportamientos celulares y que existen enzimas proteolíticas en todas las partes de la célula. Sin embargo, la actividad proteasa libre debe de estar bajo un estricto control. Las células eucariotas, vamos a ver que se ha encontrado que existen al menos 4 proteasas en el citosol. Y algunos ejemplos de estos son dos proteasas activadas por calcio denominadas calpaínas, que es una proteasa neutra de tamaño grande con múltiples subunidades, y también le tenemos una proteasa que es aún más grande denominada proteosoma. Y parece probable que las proteínas extracelulares que son captadas por una célula, así como las proteínas celulares de larga duración, se degraden en una zona en específico denominada lisosomas. Y en otros compartimientos se produce el recambio proteico selectivo en relación con la regulación metabólica que se pudiera estar ejerciendo. Estos lisosomas generalmente van a contener proteasas, nucleasas, lipasas y enzimas de degradación de hidratos de carbono. O sea, prácticamente en este lugar es como total degradación o pues ruptura, ¿no? De los compuestos. Y desempeñan pues muchísimas funciones celulares. Algunas de las funciones que les puedo mencionar que son importantes, pues es la secreción de enzimas digestivas, la liberación intracelular de enzimas de autólisis, la digestión y muerte de una célula como parte del proceso morfogenético normal del desarrollo. Por eso es que son importantes que existan y que pues se lleve a cabo estos procesos de recambio. Y la identificación o marcado de estas proteínas cuya degradación se ajusta a los intereses de la célula implica esquemas de marcaje bastante sofisticados. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que el organismo no vaya por ahí destruyendo proteínas que son esenciales para uno y pues afectando, sino que en particular dice, esta es la que nos sirve, esta está marcada por algún cambio químico y por lo tanto, degrádala porque no nos está funcionando. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? No, profesora. Bueno, sí. A ver. Las mismas proteínas que se sintetizan se vuelven a degradar o Sí, son diferentes. no, las mismas. Por eso es que el esquemita que les puse suena confuso, porque dice, entran 400 y salen 400. Pero dice, de esas 400 gramos de proteína que entran, 3/4 se, hablemoslo así, se reabsorben o se reutilizan. ¿Por qué? Porque al momento en que se degradan, esos mismos aminoácidos dan la capacidad de sintetizar otros aminoácidos.
Ah, ok. Entonces, es como, no sé, como complicado esta parte del recambio proteico porque en realidad estás hablando de que conforme se sintetiza un aminoácido, puede estar generándose la degradación de otro, pero esa degradación de ese aminoácido puede generar la síntesis de otro. Entonces es como ahí un poco engorroso este sistema que tenemos, pero pues es altamente eficiente para hacer que nuestras proteínas funcionen de manera adecuada. ¿Te queda un poco más claro? Entonces, ¿sería como para hacer un poco mejor las proteínas o porque mencionaba que era como un control de calidad? Y, Es que mira, exacto, o sea, no, digamos que la vida no es perfecta. Entonces, muy particularmente, obviamente, pues puede ser que se generen proteínas que no tengan funcionalidad. Entonces, el organismo tiene la capacidad de hacer que por alguna razón exista este marcaje, que tengan un cambio conformacional, un cambio químico o algo, y entonces este sistema de recambio dice, tengo proteína buena y tengo una proteína que no está pues bien hecha, ¿no? Y entonces, si el recambio proteico fuera de manera indiscriminada o aleatorio, como se creía hace muchos años, pues entonces destruía todas, ¿no? O sea, no le importaría a cuál destruir. Sin embargo, es inteligente el sistema y entonces tiene este proceso de marcaje que va a estar haciendo que entonces solamente se destruyan o se degraden aquellas proteínas que no tienen la funcionalidad adecuada. ok, ya entendí. Muchas gracias. ¿Sí? Vale, ¿alguien más, chicos? ¿No? ¿No tienen otra duda? No, profesora. Vale. Entonces, vamos a ver que, eh, pues para que se lleve a cabo este recambio proteico, se requieren de señales químicas. Inclusive, cuando vimos la parte de las macromoléculas de proteínas, yo les hablé así muy ligeramente de que existía unas como canastitas que parecían jaulitas en donde entraban las proteínas si no estaban bien hechas, ¿no? Y se degradaban. Pero ahorita vamos a ver paso por paso cómo es que se lleva a cabo este recambio proteico. Y para que se lleve a cabo requiere de señales químicas. Entonces vamos a ver que existen características estructurales a las que se les va a considerar como factores determinantes de la tasa de este recambio proteico. La primer señalamiento químico que pudiéramos estar viendo es la ubiquitinización. Y esta ubiquitinización hace referencia a que proteínas pequeñas y termoestables, hace referencia a que a una proteína que se denomina ubiquitina, la cual es una proteína pequeña y termoestable que se encuentra en pues, las células eucariotas y que ésta reacciona dependiente de ATP con las proteínas y pues de alguna manera lo que hace es que condensa los residuos de glicina terminales de la ubiquitina con grupos aminos de lisina de la proteína marcada. De alguna manera se reconocen a partir de esta condensación de un residuo de glicina con un residuo de lisina. Y una vez que pues se han unido esta ubiquitina con esta proteína marcada, vamos a ver que existe el segundo proceso, que es la oxidación de los residuos de aminoácidos. Y en este caso, este proceso es promovido por radicales de oxígeno. También se ha visto que tiene injerencia el fierro y el radical hidroxilo, que son los reactantes esenciales para pues se lleve a cabo este recambio. Los residuos de lisina, arginina y prolina son los más susceptibles a oxidación. No es que todos estén como oxidando, ¿no? Sino en particular estos tres son los más susceptibles. Y estas modificaciones marcan a las proteínas para su posterior degradación por las proteasas citosólicas. Entonces, hasta este punto, la ubiquitina capta la proteína y en este punto se oxidan para decir que esa proteína está marcada para posteriormente ser degradada.
Ahora bien, después vamos a encontrar las secuencias PEST y hace inferencia a que todas estas proteínas van a estar conteniendo una o más regiones con abundante prolina, glutamato, serina y treonina, de entre 12 a 60 residuos de longitud. Y de ahí es que se da el nombre de secuencia PEST, prolina, glutamato, serina y treonina de acuerdo a su nomenclatura de una letra. Entonces, si existen estas pues secuencias o regiones eh, en las proteínas, vamos a ver que las proteínas de vida larga las proteínas de vida larga van a contener estas regiones. Y la región PEST forma parte de un esquema de reconocimiento para los sistemas enzimáticos que degradan a las proteínas. Aquí creo que más bien me equivoqué y era que las proteínas de vida larga contienen poco de estas regiones. Entre más regiones se tengan de pues de estos aminoácidos, hace que sean más reconocibles para ser degradadas las proteínas. Y entonces el punto final de este recambio es que el residuo aminoácido N-terminal, vamos a ver que la semivida intracelular de una proteína va a variar en función de la identidad de su residuo amino terminal. Si este residuo nitrógeno terminal eh, es fenilalanina, leucina, tirosina, triptófano, lisina o arginina, está correlacionado con una vida metabólica corta. Y las proteínas con otros aminos terminales tienen vidas más prolongadas. Entonces, vamos a estar viendo que en particular, si una proteína tiene este aminoácido terminal, pues va a degradarse rápidamente. Y en este esquema les señalizo cómo es que se lleva a cabo pues todo este señalamiento químico para la degradación de la proteína. Vean ustedes cómo primero requerimos de una enzima activadora de ubiquitina, la cual pues aquí está nuestra ubiquitina, esta enzima que necesitamos para activarla, que en presencia de ATP activamos nuestra molécula y una vez activada se hace la transferencia del complejo E1 a E2. Y ya que se tiene pues esta transferencia de grupo, la transferencia de la ubiquitina a residuos de lisina, básicamente de las proteínas diana, es donde van a estarse pegando como se ve en el esquema, aquí son pegadas, las ubiquitinas, se libera, pues ya queda la enzima libre, y este paso es el de marcaje. Ya que está marcada, entonces puede sufrir la proteólisis, que es dependiente de ATP, de las proteínas marcadas con ubiquitina. Y es así como las proteasas específicas van a estar degradando o cortando nuestra proteína y pues se libera la ubiquitina. ¿Alguna duda, chicos, con esta parte del recambio proteico? No, profe, sí quedó claro eso. Vale. Gracias. Existen características comunes de las rutas de degradación de los aminoácidos. A pesar de que son 20 y que deberían de existir 20 rutas diferentes, van a tener ciertas convergencias o ciertas reacciones comunes, ¿no? Que los van a hacer pues familiares entre ellos. El primer paso de degradación de los aminoácidos va a consistir en la eliminación del grupo alfa amino para dar el alfa cetoácido. Y para lograr esto, se realiza mediante una transaminación, que prácticamente es como una de las reacciones principales para la síntesis de aminoácidos. Con la síntesis simultánea de glutamato a partir de alfa-cetoglutarato, lo cual va seguido de la reacción de la glutamato deshidrogenasa. El proceso neto es la desaminación del aminoácido al cetoácido correspondiente más la generación de amoníaco. Y vamos a poder ver
que además de ese proceso que mencionamos, veamos cómo aquí tenemos un aminoácido, tenemos un cofactor y agua. Y vamos a ver cómo aquí el aminoácido eh, perdió ya este grupo amino y aquí el cofactor pues ya se redujo. Y aquí lo que está pasando es que el esqueleto carbonado puede procesarse por oxidación en el ciclo del ácido cítrico o por biosíntesis de hidratos de carbono. Puede ser cualquiera de las dos vías las cuales esté ejerciendo. Y veamos que en este caso lo que sucede es que este pues transportador de electrones va a estar generando peróxido de hidrógeno, el cual una vez que es formado, se descompone por presencia de una catalasa en agua y oxígeno molecular. Y vamos a ver que se pueden catalizar por la L-aminoácido oxidasa, flavoproteína presente tanto en el hígado y en el riñón. Y se puede llegar a observar que el riñón y el hígado poseen también una cantidad abundante de D-aminoácido oxidasa que van a contener como cofactor a FAT. Pero pues si ustedes recordarán, los que son utilizados son los L-aminoácidos. Ahora bien, vamos a ver que aquí ya vamos a integrar un poco más pues algunas cuestiones. Vamos a ver que existen puntos de entrada en el ciclo del ácido cítrico de los productos de degradación de los aminoácidos, que es lo que comentábamos hace un rato. Eh, esta parte, veamos cómo aquí hablamos del piruvato, que pues de alguna manera podríamos decir que es un producto de la glucólisis, ¿no? Por ejemplo. Tenemos en este lado lo que es acetilcoenzima A, acetoacetato y cuerpos cetónicos, que si recordaremos, pues esta es una parte de la vía del metabolismo de los lípidos. Y también tenemos que a partir de piruvato y oxalacetato podemos generar glucosa, ¿no? Con la gluconeogénesis. Y pues ya finalmente en estos procesos tenemos, o lo que desembocan estos procesos, pues es en la generación de transportadores de electrones que están dados por el ciclo del ácido cítrico. Y recordamos que el sustrato que entra al ciclo del ácido cítrico es la acetilcoenzima A. Hay otras moléculas, pero aquí nos señalan al menos a alfa-cetoglutarato, succinato, fumarato y oxalacetato. ¿Y por qué no las ponen? Porque porque a partir de glutamato, glutamina, histidina, prolina y arginina, una vez sintetizados o consumidos estos aminoácidos, pueden ser degradados y generar alfa-cetoglutarato, que es lo que yo les comentaba. Esto se le considera una vía anaplerótica, ¿por qué? Porque si es necesario o lo requiere el ciclo del ácido cítrico, se va, en vez de a generar un aminoácido, se va a hacer como el proceso inverso para la obtención de un sustrato necesario para preservar el ciclo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con succinato. El succinato lo podemos obtener a partir de valina, metionina o treonina. El fumarato lo podemos obtener a partir del aspartato, tirosina y fenilalanina, y el oxalacetato lo podemos obtener a partir de asparagina y aspartato. El piruvato puede ser obtenido a través de una determinada reacción mediante la glicina, cisteína, serina o treonina. Y vamos a ver que también podemos obtener acetilcoenzima A después de que se pues degrade, por así decirlo, nuestro triptófano, leucina o isoleucina. Y con respecto al acetoacetato, puede ser obtenido a partir de la leucina, lisina, fenilalanina y tirosina. Y aquí, por ejemplo, veamos cómo los aminoácidos cuyos esqueletos generan piruvato y oxalacetato se convierten de manera eficaz en hidratos de carbono mediante la gluconeogénesis. Entonces, vean cómo está todo interconectado.
estos aminoácidos son importantes, ¿por qué? Porque generan estos sustratos que van a estar dando reservas energéticas, como lo es la glucosa. Y además, en este lado de aquí vamos a poder ver que los aminoácidos que conducen a acetilcoenzima A y acetoacetato poseen una contribución intensa a la generación de cuerpos cetónicos que también son importantes. Eh, prácticamente ya vimos que se da la desactivación. Bueno, vamos a ver que ya entramos en materia de que ya vimos algunas de las principales enzimas que están llevando a cabo la síntesis y degradación. Ya vimos que hay un recambio proteico, ya vimos que varias de esta degradación puede dar lugar a sustratos que son intermediarios en el ciclo del ácido cítrico, así como de la gluconogénesis y cetogénesis. Pero en un principio hablábamos también que existe una molécula que se genera que es tóxica para el organismo y por lo tanto se requiere desactivar y excretar. Y entonces ahora vamos a empezar a hablar de ello. Vamos a ver que el amoníaco es el participante universal tanto en la síntesis como en la degradación de estos aminoácidos y que su acumulación en concentraciones elevadas va a tener consecuencias tóxicas. Por lo tanto, las células con un catabolismo activo, es decir, una degradación activa de los aminoácidos, debe ser capaz de biotransformar y excretar el amoníaco con la misma rapidez con que ésta se genera. De otra manera, pues, estaríamos causando toxicidad. Los animales han creado rutas adaptadas a sus estilos de vida para la excreción de amoníaco, ácido úrico o urea como principales productos finales nitrogenados. Entonces, esto es algo que debemos de recordar. Dependiendo de la especie, es que vamos a ver que podemos excretar amoníaco, ácido úrico o urea, que van a ser los tres principales los tres principales productos finales de de esta degradación de compuestos nitrogenados. Y por ejemplo, vamos a ver cómo hay variaciones entre especies. Los animales terrestres necesitan conservar el agua que convierte el amoníaco en una forma que pueda excretarse sin que ello pues implique pérdidas de agua importantes. Es por eso que, bueno, nos diferenciamos y nosotros producimos lo que es la urea como nuestro principal producto final. Sin embargo, los animales acuáticos que pudiéramos encontrar en el mar, ellos como producto final tienen amoníaco. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de disolverlo simplemente en el agua y difundirlo al exterior. Es decir, no requieren alguna otra transformación. Mientras que especies como pájaros, reptiles e insectos van a convertir la mayor parte de su amoníaco excedente en ácido úrico, una purina oxidada. Y pues todos los demás convertimos a urea. Bueno, ahí está. La mayor parte de los mamíferos excretan el exceso de nitrógeno en forma de urea, la cual es sumamente soluble y neutra y no afecta el pH cuando se acumula. Bueno, que también ahí hay sus bemoles, porque también una forma de poder decir si hay daño renal, pues es un incremento en la urea, ¿no? Por ejemplo, que es una forma también de diagnosticar. Ahora bien, vamos a hablar que pues ya vimos que podemos excretar estos excedentes de nitrógeno en forma de urea. Y esta urea principalmente se produce o tiene lugar en su producción en el hígado y es excretada por los riñones. En 1932, quien estableció o llegaron o sentaron las bases del ciclo de la urea fueron Hans Krebs y Kurt Hensley. Ellos fueron los pioneros en descubrir la ruta de síntesis de la urea y establecieron que era una ruta cíclica. Y lo hicieron investigando la ruta mediante la adición de precursores posibles, como por ejemplo arginina, ornitina y citrulina, a cortes de tejido hepático, midiendo después la cantidad de urea
que se producía, es decir, realizaron un estudio totalmente in vitro para establecer este ciclo, que se denominó ciclo de la urea de Krebs-Hensley, y lo cual pues fue sumamente importante. Aquí vamos a ver cómo es que se lleva este ciclo de la urea. Ustedes vean cómo es totalmente cíclico el proceso y básicamente el ciclo de la urea es esta parte de aquí arriba. Sin embargo, es necesario esta parte de aquí abajo para poder llegar a este intermediario que está dentro del ciclo de la urea. Toda la parte que está marcada en amarillo se lleva dentro de la mitocondria, que son estas partes de acá, y el resto es llevado a cabo en el citosol. Vamos a ver que este ciclo de la urea comienza con la ornitina. Esta ornitina o esta molécula de ornitina va a actuar como un transportador sobre el cual se ensamblan los átomos de carbono y nitrógeno que finalmente van a constituir la urea. Entonces, una vez que tenemos esta ornitina y que sirve como este transportador, vamos a ver que vamos a generar al carbamoil fosfato. Y este carbamoil fosfato eh, eh, es el que va a reaccionar con la ornitina a través de una enzima denominada ornitina carbamoil transferasa para dar lugar a la citrulina. Pero para antes obtener esta carbamoil fosfato, pues requerimos de CO2 y NH4, que en presencia de una carbamoil fosfato sintetasa y ATP generamos la carbamoil fosfato, que fue una de las enzimas que al inicio explicamos. Entonces, ya que tenemos este carbamoil fosfato en presencia de la ornitina y en presencia de la ornitina carbamoil transferasa, liberamos fosfato inorgánico, es decir, se pierde este fosfato, se adiciona esta estructura que está como en amarillo y generamos la citrulina. Y esto se lleva a cabo en la mitocondria. Pero para ello, la ornitina requiere ingresar a a la mitocondria para que se pueda llevar a cabo esta reacción. Una vez generada la citrulina, requiere obviamente salir al citosol, es decir, ser transportada al citosol. Y vamos a ver que el segundo nitrógeno, es decir, aquí tenemos, vean la estructura que es igual a esta, que es esta parte rosa con esta parte negrita, pero vemos que aquí hay un segundo. Para obtener este segundo nitrógeno, procedemos del aminoácido aspartato, que nuevamente se encuentra en la mitocondria. Este aminoácido aspartato reacciona con la citrulina para formar la arginina succinato mediante la acción de una arginosuccinato sintetasa, que requiere de la presencia de ATP para generar AMP y pirofosfato inorgánico. Una vez que ya tenemos esta argininosuccinato, vamos a ver que este pues intermediario, por así decirlo, se rompe mediante una la arginosuccinasa, que es la enzima que cataliza esta reacción, rompe el arginosuccinato mediante una reacción no hidrolítica y no oxidativa y da lugar a, vean ustedes como las flechas indican, da lugar a arginina y fumarato. Y la arginina posteriormente se rompe de forma hidrolítica por la arginasa, que es la enzima que cataliza, para regenerar entonces la ornitina y producir una molécula de agua, que es, perdón, para producir una molécula de urea en presencia del agua. Y entonces vean cómo el proceso es totalmente cíclico. Sin esta arginina, el proceso se rompería porque ya no habría manera de regenerar a la ornitina. Y pues básicamente este fumarato que se crea posteriormente pues va a dar lugar a la generación de nuestro aspartato. Por eso es que el sistema es totalmente cíclico. Y vamos a ver que
Este átomo tiene su origen en el amoníaco que se transfiere al glutamato a través de la reacción de la glutamato deshidrogenasa y luego al aspartato mediante la transaminación, que es así como lo obtenemos. Y esta enzima arginasa es responsable de la naturaleza cíclica de la ruta de la biosíntesis de la urea. La reacción neta que se obtiene al dar una vuelta del ciclo de la urea es la siguiente. Vean cómo partimos de NH4, CO2, 3 moléculas de ATP, aspartato y agua. Y que generamos urea, ADP, 2 fosfatos inorgánicos, una AMP, pirofosfato inorgánico y fumarato. Y básicamente la literatura así lo reporta, nos dice que 2 moléculas de ATP, se requieren 2 moléculas de ATP para reconvertir el AMP en ATP, con lo que se consume realmente 4 y no 3 fosfatos de energía elevada en cada vuelta del ciclo. Entonces, básicamente lo que se está consumiendo son 4 ATPs para generar este ciclo de la urea. La glutamato deshidrogenasa, eh, tanto la glutamato deshidrogenasa como las enzimas del ciclo del ácido cítrico, que son carbamoil fosfato, sintetasa 1 y la ornitina carbamoil transferasa, se encuentran en la mitocondria, que ustedes vieron que eran las partes señaladas en amarillo del esquema. Y el resto del ciclo se producía en el citosol. Además, es importante recordar que la ornitina debe de transportarse al interior de la mitocondria y la la citrulina exportarse al citosol para que el ciclo pueda funcionar. Si esto no ocurre, pues no se da el ciclo. Y la urea se transporta por el torrente sanguíneo a los riñones que lo filtran para su excreción, que es lo que decíamos, la urea es una molécula soluble, es una molécula que ya no afecta y que por lo tanto pues es estable al pH fisiológico y puede llegar hasta nuestros riñones para ser excretado. ¿Alguna duda, chicos, con esta parte del ciclo de la urea? No, profe, sí se entendió. ¿Sí? ¿Les quedó claro a todos? Por mi parte, sí. Va, que va. Ahora bien, el transporte del amoníaco al hígado, que prácticamente el amoníaco es nuestra molécula estrella, ¿no? Es a partir del cual pues se da la síntesis de todo esto. Entonces vamos a ver que todos los órganos de los animales nos van a degradar los aminoácidos, que ya vimos, y nos van a producir amoníaco. Y el transporte de este amoníaco desde otros tejidos al hígado para su conversión final en urea se da por dos mecanismos. El primero de ellos es a través de una glutamina sintetasa, que ¿qué hace? Convierte el amoníaco en glutamina y se transporta por la sangre al hígado en donde se degrada hidrolíticamente por la glutaminasa. O bien pasa que el músculo utiliza una ruta diferente. Digamos que esto es para pues el resto de los tejidos, ¿no? Pero existe una ruta específica para el músculo denominada la ruta del ciclo glucosalalina, en la cual el piruvato sufre una transaminación con glutamato y da lugar a alanina y alfa-cetoglutarato. Este glutamato obtiene su nitrógeno del amoníaco a través de la glutamato deshidrogenasa y la alanina resultante se transporta al hígado donde pierde su nitrógeno, produciendo NH3 para la síntesis de urea, así como piruvato. Entonces, básicamente, las dos rutas son por glutamina sintetasa o ciclo de la glucosa alanina. Y así es como van a llegar al hígado para posteriormente ser excretados. Y ustedes vean aquí, bueno, ya es más bonito, está pues bien representado, en donde vemos que la mayoría de los tejidos, a partir del glutamato y la glutamina sintetasa, que es como la principal vía, se genera esta glutamina y por lo tanto es que puede
ser transportado el amoníaco al hígado. Así es como entra la glutamina al hígado. Ahora sí generamos glutamato y a partir de una glutaminasa se libera el amoníaco y generamos urea a partir de nuestro pues, ciclo de la urea. Sin embargo, en el músculo el proceso es diferente. A partir de los aminoácidos, NH4 o amoníaco entra al ciclo de la urea y aquí el glutamato a partir de este piruvato genera alanina que puede ser transportado al hígado y por lo tanto excretarse en forma de urea para salir a la sangre e ir a los riñones, que es lo que se conoce como ciclo glucosa-alanina. Porque pues es dependiente de la generación de piruvato. ¿Alguna duda, chicos? ¿Sí queda claro esto? Sí, queda claro, profesora. Vale. Existen unas coenzimas que van a intervenir fundamentalmente en el metabolismo del hidrógeno y solo son tres. Ahorita con todo lo que vimos ya las mencionamos, pero vamos a ver que específicamente son tres familias de coenzimas que van a estar actuando en el metabolismo de los aminoácidos. La primera de ellas ya la vimos al inicio, que fue el piridoxal fosfato, que es un cofactor para la transaminación y muchas reacciones del metabolismo de los aminoácidos. Vamos a encontrar también la coenzima de ácido fólico, que es aquella que transfiere grupos funcionales de un carbono en la síntesis de nucleótidos y de determinados aminoácidos. Y vamos a tener una tercer coenzima, que es la coenzima B12 o cobalamina, que participa en la síntesis de metionina y en el catabolismo de la metilmalonil coenzima A. Entonces, básicamente estas tres coenzimas van a tener pues diferentes aportaciones con respecto al metabolismo del nitrógeno. Ah, 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 ah. ¿Pueden ver esta, chicos? ¿Sí se ve la presentación? Sí, Perfecto. Entonces, todo lo que hablé anteriormente es como la generalidad. Necesitamos comprender las generalidades, es decir, que existen enzimas específicas para la síntesis y degradación de los aminoácidos, que partimos de sustratos que pueden ser, obviamente, el primero de ellos, que es el amoníaco, que en presencia de otros sustratos pueden llegar a dar un aminoácido que particularmente dé la generación de otro aminoácido. También ya vimos que existen coenzimas que pueden estar, bueno, no que pueden, que están presentes para que funcionen bien las enzimas. Vimos que existe un recambio proteico que nos ayudan pues a degradar, a marcar y degradar enzimas que estén dañadas, perdón, proteínas que estén dañadas. También vimos que el producto final que surge de todo esto, pues es la urea, y que para poder generar la urea, forzosamente requerimos el amoníaco transportarlo de donde esté, es decir, músculo o de cualquier tejido, a hígado. Y lo hacemos mediante la glutamina sintetasa o lo hacíamos mediante el ciclo alanina-glucosa, que una vez que llega al hígado, entra el ciclo de la urea, genera urea, esta puede ser liberada al torrente sanguíneo y llegar a nuestros riñones para ser degradada. Pero ahora sí vamos a entrar en materia ya como tal de la biosíntesis y degradación de nuestros aminoácidos. Y vamos a ver que eh, en este esquema vemos claramente cómo la mitad de los 20 aminoácidos se biosintetiza de manera más o menos directa a partir de intermediarios del ciclo del ácido cítrico o a partir del piruvato. Y en este esquema vamos a ver entonces que tenemos el piruvato, que es un intermediario de la glucólisis, así como a alfa-cetoglutarato y oxalacetato, intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Ustedes fíjense cómo a partir de estos, por ejemplo, el piruvato genera alanina, oxalacetato genera aspartato,
y alfa-cetoglutarato genera glutamato, que son pues otros aminoácidos que se están produciendo. Sin embargo, una vez que se tienen estos aminoácidos, es que ya se da lugar a otros aminoácidos. Vean cómo a partir de aspartato podemos generar asparagina y lisina. También podemos generar homoserina y podemos generar urea y nucleótidos. Y a partir de la homoserina podemos generar la metionina, un aminoácido que contiene azufre. Ahora bien, una vez generado el alfa o que tenemos alfa-cetoglutarato, podemos dar lugar al glutamato. Y de este glutamato surgen una gran cantidad de aminoácidos, como por ejemplo glutamina. Podemos dar lugar a prolina, a la ornitina, así como folato poliglutamato, glutatión y gamma aminobutírico. A partir de la ornitina, pues ya vimos que podemos generar arginina y a partir de la arginina podemos generar creatina fosfato o urea, que es la que se elimina. Pero también a partir de ornitina podemos generar putrescina y poliaminas, que generalmente son las que se dan una vez que morimos, que son pues lo que hace que tenga un olor desagradable en los cadáveres. Y a partir de la glutamina podemos generar histidina, triptófano, nucleótidos, aminoazúcares y glucoproteínas, que en este caso histidina y triptófano son aminoácidos heterocíclicos. Y básicamente estos que están señalados aquí son reacciones de transaminación. Todo lo que pasa de piruvato, de oxalacetato y cetoglutarato se da por transaminación, que son una de las principales reacciones para la síntesis. En este les esquematizo cómo se sintetiza y se degrada el glutamato. Ustedes vean cómo a partir de alfa-cetoglutarato, un intermediario del ciclo del ácido cítrico, podemos sintetizar glutamato a partir de la enzima glutamato deshidrogenasa, que tiene como cofactor NDPH y obviamente la presencia de el amoníaco. Podemos generar glutamato. O se puede hacer por otra vía, que es en presencia de glutamina, alfa-cetoglutarato en presencia de de glutamina, y la reacción que es catalizada por la glutamina sintetasa en presencia de NDPH, generamos glutamato. Y este glutamato puede dar lugar a sintetizar glutamina a partir de amoníaco, la glutamina sintetasa y la presencia de ATP generamos glutamina. Y ahora bien, esta glutamina puede degradarse o catabolizarse en presencia de una glutaminasa y agua, liberando amoníaco y generando glutamato. En este punto interviene el transporte de amoníaco al hígado. ¿Por qué? Porque pues lo estamos liberando. Entonces vean cómo las enzimas que hablamos al principio ya están funcionalmente, pues, valga la redundancia, funcionando para la generación ya sea de glutamato y glutamina, que es lo que creo que tú, Leonardo, mencionabas. Eh, a partir de esto, de un mismo aminoácido, puedes generar otro aminoácido. Y a partir de ese aminoácido que ya fue generado, puedes degradarlo para nuevamente dar otra vez un aminoácido del cual partiste. Entonces, por eso decíamos que este recambio proteico es pues sumamente inteligente, ¿no? Conforme se sintetizan, se degradan. Y esto depende de la vida media que tenga la proteína o el aminoácido, qué tan larga o corta sea. Ahora bien, eh, ¿cómo es que sintetizamos asparagina? La asparagina, a diferencia de el glutamato, tiene solo una ruta de síntesis. Partimos de aspartato, que en presencia de amoníaco y ATP, la reacción se cataliza por la asparagina sintetasa y nos produce asparagina. Y
se degrada por 3 vías. Vean ustedes cómo una vez que tenemos asparagina, se puede catabolizar o degradar en presencia de asparaginasa, generando aspartato y amoníaco, o vamos a ver, bueno, esta es la ruta de síntesis y catabolismo que tiene la asparagina. Sin embargo, el aspartato, este se cataboliza por 2 rutas. Puede catabolizarse en presencia de alfa-cetoglutarato y una transaminasa que da lugar a oxalacetato, que nuevamente es un intermediario del ciclo del ácido cítrico, o puede estar en presencia de agua y aspartasa, sufrir una desaminación y generar fumarato y amoníaco. Y la asparagina va a tener pocas funciones metabólicas aparte de actuar como componente de las proteínas. Entonces, por eso pues solo hay una ruta de síntesis, ¿no? No es tan importante. Los aminoácidos relacionados con los intermediarios del ciclo del ácido cítrico fundamentalmente son alanina, glutamina y aspartato. La alanina juega un papel esencial en el ciclo de la glucosalanina como transportador de carbono desde el músculo al hígado para la gluconeogénesis. La glutamina se caracteriza porque aporta su nitrógeno amida en reacciones que conducen a la generación de otros aminoácidos, nucleótidos, aminoazúcares, glucoproteínas a través de una amidotransferasa. Y el aspartato es sumamente importante porque su nitrógeno se utiliza en la biosíntesis de la arginina y la urea. Y toda la molécula de aspartato se utiliza en la biosíntesis de nucleótidos de pirimidina. Es por eso que aquí anteriormente no está como señalado, porque solo veremos cuando veamos el metabolismo de los nucleótidos. ¿Hasta el momento alguna duda, chicos? No, profesora. Vale. Ahora vamos a hablar de el metabolismo intermediario del glutamato. En el primer esquema que les mostré vimos que el glutamato pues daba varias cosas. El primero de ellos, o en el que nos vamos a enfocar, es en la síntesis de ornitina y prolina. Recordando que el glutamato es una molécula sumamente activa, o una de las más activas de todos los aminoácidos por sus funciones metabólicas. Este aminoácido es precursor de glutamina, arginina, creatinina, fosfato, prolina, hidroxiprolina, poliaminas, glutatión y el ácido gamma aminobutírico. En esta laminilla yo les muestro solo que es precursor o de la síntesis de ornitina y prolina. Y veamos cómo el glutamato, en presencia de acetilcoenzima A y de NDPH, vamos a estar generando NAT oxidado, así como ADP, vamos a estar liberando una coenzima y se va a dar la generación de un gamma semialdehído glutámico. Aquí lo único que hicimos es que esta parte pues se extiende, se cambia estos grupos funcionales, obtenemos esta parte y generamos esta molécula, la cual a partir de ella es que en presencia de glutamato vamos a estar generando la ornitina y vamos a estar liberando el alfa-cetoglutarato, que esta ornitina va a poder entrar al ciclo de la urea. Y este mismo gamma semialdehído glutámico, en presencia de agua, va a poder estar generándose un ácido 1-pirrolidin 5-carboxílico, que posteriormente, una vez que se oxida el NDPH, vamos a estar generando la prolina. Dime, Oscar, ¿qué pasó? Es que son las 4 y tenemos clase ahorita, para no salirnos de Perdón. golpe. Sí, no sé. Perdón, entonces le seguimos la próxima clase, ¿vale? Sí, muchas gracias. De nada. Gracias. Que tengan bonita tarde, chicos. Gracias Igualmente, igualmente. profesora. Hasta luego, profesor.